cordial saludo, tutor. Soy Auriñanet González y respondiendo la guía de actividades de la fase 5, propuesta final, a través del siguiente video, expongo mis respuestas en relación a las tres preguntas planteadas en dicha guía. Siendo la primera pregunta la siguiente. ¿Por qué el tema elegido desde la segunda actividad es una temática que se debe de abordar? Sustancias psicoactivas definitivamente es una temática que se debe de analizar. Y es que los efectos, las consecuencias y los daños colaterales que inciden en la salud tras el consumo de sustancias tales como el tabaco, el alcohol, el consumo indiscriminado de medicamentos con y sin prescripción médica y las drogas ilícitas, pues deberían constituir un problema de gran relevancia, de gran importancia y sobre todo de un riguroso seguimiento por parte de las entidades, los entes y pues sin duda alguna de los gobiernos como tal. Sin embargo, tras el análisis de los tres artículos de investigación pues tratados durante el curso en cuestión, en cuanto a los datos teóricos y estadísticos, se presenta lo siguiente. Tal es el caso, el estudio presentado en el año 2013, en donde los autores reportan las prevalencias y los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en población adulta mayor a 69 años. Pues en este caso, resulta ser que para el año 2013 era desde hace 30 años, para esa fecha 2013, desde hace 30 años, no se presentaba o no se consiguieron registros, no se consiguieron datos estadísticos, no se consiguió ningún tipo de seguimiento, por lo menos oficial e institucional, con respecto a esta problemática en personas mayores a 69 años. Las instituciones respondieron a lo siguiente, o los autores respondieron a lo siguiente. Y es que las instituciones de salud tipificaron que las personas vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas estaban encabezadas entre jóvenes, adolescentes y adultos hasta los 65 años. Después de los 65 años, pues no había riesgo aparente o digamos nada que ninguna situación a la que hacerle seguimiento. Un segundo ejemplo en cuanto a datos teóricos y estadísticos en donde se ve en donde pues la afirmación antes mencionada con respecto a que las entidades, los entes y el gobierno, pues, este tema de consumo de sustancias psicoactivas debería ser relevante eh, en sus gestiones. Un segundo ejemplo lo tenemos claramente en el estudio presentado en el año 2010 en la ciudad de Bogotá, específicamente un estudio que se realizó en 2 IPS, en una población de, por supuesto, profesionales de la salud, médicos y enfermeros. En esta oportunidad, pues, los autores presentan el consumo de sustancias psicoactivas, pues, en este tipo de población. Para este caso, se encuentran que los únicos reportes, los únicos datos estadísticos similares o anteriormente levantados en este tipo de problemática ni siquiera correspondían a unos datos reales ni fidedignos.
Por el contrario, o sea, fueron datos tomados bajo circunstancias eh, de otros países específicamente. Es decir, el comportamiento del consumidor adicto, tal es el caso del anestesiólogo, pero eh, en Estados Unidos, o sea, ni siquiera desarrollado como tal acá en nuestro país. En respuesta a la pregunta número 2, con respecto a la relación entre el tema elegido en la fase 2 y la propuesta y pregunta de investigación presentada en la fase 4, pues sin duda alguna hay una relación intrínseca entre dicho tema, consumo de sustancias psicoactivas en población adulta, y mi pregunta de investigación, ya que mi pregunta de investigación está enmarcada en los efectos cognitivos que se desencadenan tras el consumo de sustancias psicoactivas, tales como o específicamente medicamentos regulados bajo prescripción médica, tales como la línea de las benzodiazepinas, como coadyuvantes en el aumento del rendimiento, concentración en jugadores profesionales de ajedrez. Dando respuesta a la pregunta número 3 de la guía de actividades en relación a los artículos previamente tratados en la fase 2, con base en el tema elegido, consumo de sustancias psicoactivas en población adulta, se presentan a continuación los 3 artículos inicialmente planteados. Titulándose el primer artículo, Prevalencia y factores asociados al consumo de tabaco, alcohol y drogas en una muestra poblacional de adultos mayores del Distrito Federal. En este estudio realizado en la Ciudad de México, en el DF, para el año 2013, se trabaja con una población de estudio de 2.098 adultos, hombres y mujeres mayores a 69 años de edad pertenecientes, adscritos o beneficiarios del programa de pensión alimentaria del Instituto para la Atención del Adulto Mayor del Distrito Federal, México. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas domiciliarias. Cabe destacar que los autores que lideran o que encabezaron este estudio forman parte de la plantilla de diferentes instituciones de salud de la Ciudad de México. Los autores, tras la aplicación de estudios de estudios estadísticos realizados a este segmento de la población, pues presentan un reporte sobre el consumo de sustancias específicamente tales como alcohol, tabaco, medicamentos con y sin prescripción médica. Aunado o en relación al tiempo que llevan también consumiendo estas sustancias esta población de estudio. Ante la problemática presentada, los autores sugieren sin duda alguna que se realice de forma más frecuente el monitoreo por parte de los entes reguladores y competentes. Cabe destacar, tal como se anunció en la pregunta número 1, este estudio en particular en la Ciudad de México para el año 2013 hacía ya 30 años, para el año 2013, que no se habían registrado de manera formal un reporte de este tipo. Adicionalmente,
Los autores también proponen que sin duda alguna eh, se promocione y se haga la difusión de programas de concientización y sensibilización con énfasis en que realmente sean desarrollados, programados o adaptados a esta población, a este segmento en particular. El segundo artículo, anteriormente tratado en la fase 2, se titula Consumo de sustancias psicoactivas en profesionales de la salud, médicos y enfermeros de 2 IPS de primer nivel de atención en consulta externa. Este estudio fue realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue realizado para el año 2010. La población de estudio en cuestión estuvo estructurada por médicos y enfermeros, específicamente 38 médicos y 20 enfermeros, hombres y mujeres. Los autores que lideraron este estudio eh, están encabezados por están encabezados o forman parte de la Universidad del Rosario, específicamente la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. ¿Qué presentaron estos autores tras el siguiente estudio? Pues cabe destacar que muy parecido al estudio anterior, pues este estudio es el primer reporte, es el primer estudio que se presenta por lo menos relacionado a 2 IPS en la ciudad de Bogotá, sobre todo a una población de estudio en profesionales de la salud, sobre todo eso. Entonces, ellos con esto presentan la frecuencia y la frecuencia y cantidad de consumo de sustancias psicoactivas, específicamente alcohol, tabaco, fármacos, drogas ilícitas y bebidas energizantes por parte de médicos y enfermeros. En este particular, los autores pues se encuentran, tras los datos recogidos, se encuentran con cifras bastante alarmantes, incluso por encima de las cifras de consumo de la población regular, por lo que sin duda alguna invitan a incluso en la misma encuesta diligenciada que se aplicó para la recolección de datos, invitan a cada uno de estos profesionales a que formen parte de planes también de sensibilización, de concientización, en búsqueda o en aras de bajar el consumo e incluso de erradicar por completo el consumo de este tipo de sustancias en sus jornadas laborales. Por supuesto, evitando por ende que se vea comprometido su labor y ni hablar de que pueda desarrollarse una mala praxis. En cuanto al tercer artículo, titulado Implicaciones del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud de hombres privados de libertad, nuevamente es un artículo realizado por una universidad, en este caso la Universidad de Murcia, de España. Este estudio fue realizado para el año 2014, siendo la población de estudio hombres específicamente privados de libertad, prisioneros de 4 centros penitenciarios distintos, ubicados en la región de Castilla-La Mancha, España.
Tenemos una población de estudio específicamente de 425 internos repartidos o que conviven pues, en estos 4 centros penitenciarios. Los autores, tras este estudio, presentan los índices de consumo, en este caso de sustancias psicoactivas más hacia drogas ilícitas, tales como heroína, crack, cannabis, psicotrópicos, cocaína, alcohol. Y tras esos, pues, tras esos índices de consumo, también presentan las consecuencias o los factores asociados a nivel de conductas violentas, tanto físicas como sexual, producto de o tras el consumo de este tipo de sustancias psicoactivas. Eh, ante, ante la problemática pues antes planteada, en este particular pues los autores proponen, sugieren medidas más rigurosas, por supuesto, en cuanto a la entrada y tráfico de drogas ilícitas en los centros penitenciarios, programas nuevamente de concientización e incluso de educación eh, para los reclusos, eh, aunado, por supuesto, o dado a toda la situación psicosocial pues que conlleva sobre todo a estos efectos o estos daños colaterales eh, eh, productos del consumo, a estas consecuencias violentas. Y pues siendo así, y luego del planteamiento de las 3 preguntas, doy por finalizado mi presentación. Nuevamente, Auri González, saludos cordiales.